Buenos días. En el día de hoy, nuestro debate estará encabezado por tres candidatos a tres partidos diferentes, abordando el tema de clientelismo político en Colombia. Quien nos acompañan hoy son la doctora Amanda Súa, integrante del Partido Liberal Colombiano. Por otro lado, nos acompaña el doctor Iván Torres, integrante del partido político Alianza Verde, y finalmente el doctor Carlos Sánchez, integrante del Partido Conservador Colombiano. La primera pregunta es la siguiente: ¿qué acciones tomaría para tratar de combatir el sistema clientelista del país, tomando en cuenta las realizadas históricamente? Esta pregunta va dirigida en primer lugar a la señorita Amanda Súa. Bueno, respecto a la pregunta de cómo combatir el sistema clientelista del país, entonces primero es necesario aclarar que el clientelismo es un mecanismo que permite reproducir y mantener lealtades, ¿sí? Y que en Colombia se ha venido dando eh, siempre para recibir contra prestaciones recíprocas, que es un círculo vicioso, ¿sí? Además que se va adaptando y transformando de acuerdo a los cambios que hayan. Y que siempre es la forma de mantener con recursos públicos a una clientela exclusiva, ¿sí? Que ha sido un mecanismo perverso, pero siempre es útil en la política regional, ¿sí? O sea, en ciertas regiones se ve el sistema clientelar mucho más marcado. Y esto es por cuestión de culturas, y entonces mi propuesta sería empezar a realizar pedagogía y cambios culturales para delegitimar estos actos que son vistos de alguna manera como buenos y como si en mi región me están ayudando, pues no importa. Pero entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el 91 se tomaron medidas como la eliminación de auxilios parlamentarios, ¿sí? Que el control sobre los recursos se fueron manejando discrecionalmente por los políticos y esto no obtuvo los mejores resultados, ¿sí? Ya que después se hacían prebendas al legislativo a cambio de votos por las iniciativas que habían, ¿sí? Entonces, es importante que la ciudadanía sea más participativa, ¿sí? De manera que pueda ejercer control en sus representantes a la hora de la toma de decisiones. Y así se eliminaría estos procesos clientelares, ya que en las siguientes elecciones se verían castigados por medio de las votaciones, ¿sí? Y no podrían acceder, pues porque obviamente se les disminuye su cantidad de votos al hacer un seguimiento adecuado de los procesos que ellos realizan. Respecto a la pregunta, ¿qué acciones tomaría para tratar de combatir el sistema clientelista del país tomando en cuenta las realizadas históricamente? Para mí, el clientelismo siempre ha sido un gran problema de debate en el país que siempre ha estado presente teniendo en cuenta grandes momentos desde su aparición en 1972. En 1980 es el año donde se observa una gran explosión de estudios en casos regionales. Para los años 2000 y 2010 se ve su pico más alto en el año 2002, cuando se incrementa el número de publicaciones con un enfoque predominante institucionalista. Este sistema clientelista siempre se ha tratado de cambiar mediante intentos de modernización en el país por medio de reformas como las proclamas de constituciones políticas como en 1886 y en 1991. Sin embargo, el sistema clientelista siempre se adapta nuevamente. Por eso, una solución a esta práctica es tratar de saber que tiene raíces culturales e históricas que se adaptan pero que no se terminan. Y puede ser siempre y cuando este clientelismo ofrezca estabilidad y perdurabilidad al régimen político. Mi propuesta se basa en dar la oportunidad a un contratista de postular a alguno de sus clientes dentro de un concurso de méritos para una revisión de los posibles factores que podrían postular a esa persona como la ganadora de un contrato, justificando causas, motivos y pertinencia según el pliego de condiciones. Gracias. Primera pregunta: ¿cómo atacar el sistema clientelista en Colombia? Teniendo en cuenta que el sistema clientelista es el articulador de la política en nuestro territorio colombiano, es como los líderes políticos, como se han creado líderes políticos por medio del clientelismo, porque es que los líderes en Colombia ya se conforman desde cuando pagan por un voto o dan un puesto a un familiar y forman su línea política a través del clientelismo. Entonces atacaría condenando a los líderes que hagan estas prácticas, a los partidos políticos que hagan estas prácticas
Les deberíamos, por ley, por norma, aplicarles el mayor acción disciplinario para que dejen de hacer estas prácticas. Históricamente, pues mejoraría la representación política y la participación política. Basándome en la representación política, por bajarla por niveles, hacerla jerárquicamente, para que las personas tengan el hilo conductor de este tipo de representación política. Y además hay que fortalecer la participación política por medio de veedurías, reuniones conjuntas, o sea, formaría juntas por los barrios de control para este tipo de ocasiones, para que los contratos no se vean afectados por este tipo de sistema clientelista, además de crear pliegos tipos para la contratación a nivel municipal, departamental, porque en ahora solo se está viendo en lo nacional, y donde más corrupción hay es en el sistema municipal, donde mayor porcentaje se hace en contratación estatal directa y no hay licitación. Muchas gracias por cada una de sus respuestas. La segunda pregunta es, teniendo en cuenta el registro de los casos de corrupción, ¿cuál cree que deberían ser las penas que debería enfrentar quien esté envuelto en estas prácticas? A la pregunta cu- eh, respecto a los casos de corrupción y cuál deberían ser las penas que deberían enfrentar estas prácticas, entonces, pues primero es importante aclarar que la corrupción en Colombia no existe, ¿sí? O sea, no existe como un delito, sino son acciones contra la administración pública, ¿sí? Que las penas actualmente van desde 15 años en delitos como prevaricato, peculado, concusión, cohecho, ¿sí? Enriquecimiento ilícito, pero la pérdida para el Estado sigue ahí vigente, ¿sí? Y se fugan todos los recursos, o sea, no se puede recuperar esos recursos. Entonces, ¿qué haría? Yo haría un seguimiento adecuado para que esos recursos se recuperaran y además aumentar las penas, ¿sí? Que las penas no fueran negociables. También tenemos el ejemplo de la represa del Guavio, ¿sí? Que presentó sobrecostos de 2.053 millones de dólares y hubo un aumento en el patrimonio de Fabio Puyo de 360.000 dólares, que era el responsable del proyecto. Entonces, la Contraloría igual lo responsabilizó, pero él nunca pagó cárcel, ¿sí? Porque él se encontraba en España, entonces sencillamente la sanción prescribió, ¿sí? Y fue solo sentencia igual a 7 años, de esos ninguno lo pagó, ¿sí? Las irregularidades de este proyecto acá a bogotano le costaron 130 dólares, ¿sí? Entonces, o sea, fueron 130 dólares que cada uno pagó, pero nunca se terminó este proyecto, ¿sí? Entonces, el sobrecosto equivale a más de 2.000 millones de dólares de esta hidroeléctrica, pero que en el día de hoy equivale a más de 5.000 millones de dólares más que los de Reficar, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la propuesta sería, además de las penas e inhabilidades, no contratar con el Estado ni participar políticamente, ¿sí? Y estas acciones se llevan pues porque hay pocos valores en la sociedad, ¿sí? También existe un crecimiento económico como limitado y pocas personas pues se permite que participen en estos proyectos y entonces debería abrirse convocatorias para que realmente se hagan los estudios adecuados para cada uno de estos procesos. Bueno, a la pregunta, teniendo en cuenta los casos de registro de corrupción, ¿cuáles cree que deberían ser las penas que deberían enfrentar quienes estén envueltos en estas prácticas? Bien, primero, hay que aclarar que la corrupción no es un delito tipificado dentro de la Constitución política. Sin embargo, están los delitos en contra de la administración pública. Por eso es que yo propongo que cualquier funcionario del Estado, cualquiera que esté cometiendo algún delito contra la administración pública, algún acto de corrupción, deba pagar duras penas de cárcel con, sin beneficios, con una obligación a cumplir un servicio, a prestar un servicio a la sociedad para reparar los daños y el robo que cometió, que esté obligado a delatar todas las personas implicadas en tal delito. E igualmente, propondría que se le expropien todos los bienes, propiedades y demás que haya conseguido con dineros provenientes de la corrupción.
Los no beneficios que implican, los no beneficios implican no tener acceso a libertad condicional, no tener acceso a una rebaja de penas, así colabore, así haga lo que haga, y no tener acceso a casa por cárcel y los demás beneficios que ofrece esta justicia blandengue que permite la negociación con el corrupto. Gracias. ¿Qué proponemos para la respuesta a la pregunta número 2? Pues desde nuestro partido proponemos, primero, penas superiores a los 20 años, un nivel de dinero, es decir, el que se robe 1 millón, 2 millones, 5, 10, 20 millones va a tener la misma pena y va a ser mayor a 20 años. Segundo, el partido del que el político sea parte, este partido tendrá que acabarse, tendría que exterminarse, además de crear publicidad de parte del Estado para incluir a la gente para que no vote por este tipo de personas ni este tipo de partidos. Hay que castigar con el no voto al tipo de persona o al partido que cometa este tipo de actos de corrupción. Además, como corrupción no es un delito y los delitos que se concluyen a la administración pública, la mayoría tienen casa por cárcel, reducción de la pena, entonces acabaríamos estos tratamientos, no tener reducción en las penas. Segundo, no tener casa por cárcel. Tercero, nada de libertad condicional. Hay que endurecer las penas, sí, fuertemente para que estas personas que quieren hacer actos de corrupción vean lo que la justicia está causando a los que ya lo hicieron y se abstengan de hacerlo. Muchas gracias, candidatos. La siguiente pregunta es, ¿son suficientes las estrategias propuestas en la política pública integral anticorrupción para tratar con ella en nuestro país? Acerca de la pregunta de ¿son suficientes las estrategias propuestas en la política pública integral anticorrupción? Entonces yo diría que no son suficientes, ya que hay insuficientes mecanismos de transparencia en el acceso a cargos públicos, por ejemplo, sí, se deben fortalecer los mecanismos de meritocracia y transparencia en los temas de empleo público, ya que la vinculación de funcionarios de libre nombramiento y remoción generalmente se basa en vínculos familiares o de amistad, sí. Eh, También, por ejemplo, el 26.4% son de influencias políticas y el 18.5% son de vínculos totalmente regionalistas, ¿sí? Entonces, este es un problema y debemos fortalecer la Comisión Nacional de Servicio Civil. También acerca de la corrupción asociada en la contratación pública, ¿sí? La corrupción en la contratación generalmente supera más de 10 billones de pesos al año y en entidades territoriales los 4 billones de pesos. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta corrupción se presenta en los trámites administrativos y entonces se deben fortalecer los mecanismos de seguimiento cumplimiento y aplicación de las normas, y así como crear herramientas que realmente evalúen su efectividad y propuestas que mejoren e incluyan nuevos trámites para agilizar estos procesos, ¿sí? Fortalecer a Colombia compra eficiente y, bueno, también fortalecer los controles internos, ¿sí? Porque generalmente no se ha implementado ni siquiera el modelo de estándar de control interno en algunas de las entidades y entonces si no tienen un sistema que mitigue los riesgos, no se van a poder garantizar los resultados y entonces y también la baja transparencia de la participación de actores, sí, o sea, no hay participación de ciudadanía en procesos como rendición de cuentas, sí, entonces tenemos que fomentar la participación. Tercero, vaya, referente al documento COMPES de la Estrategia Pública Nacional Anticorrupción. Creo que son suficientes las estrategias propuestas en esta política integral para tratar con ella. Bien, se debe echar un vistazo primero en qué consiste esta política pública integral anticorrupción. Este documento COMPES con la Estrategia Nacional de Política Pública Integral Anticorrupción establece 5 ejes de acción para tratar de combatirla. Estos ejes se basan en
Primero, una calidad y acceso a la información pública para prevenir la corrupción por medio de leyes de transparencia y acceso a la información pública. Segundo, fortalecer el control social por medio de una efectiva rendición de cuentas del Estado. Tercero, hacer más eficientes herramientas de gestión pública para prevenir la corrupción por medio de mejores prácticas en la contratación pública. Cuarto, promover la integridad y la cultura de la legalidad. Y por último, el desarrollo de herramientas que buscan luchar contra la impunidad en actos de corrupción por medio de coordinación interinstitucional para poder reducir la impunidad. Sin embargo, esta política es una estrategia que carece de publicidad y motivación hacia el ciudadano común. Para que esta política está pensada a una participación ciudadana, pero sin embargo no se enfoca en involucrar al ciudadano en ella. Creo que para esa tercera pregunta que no son suficientes. Creo que en Colombia tenemos un tipo de corrupción sistemática. ¿Qué quiere decir con sistemática? Que este tipo de corrupción es la que permea las instituciones. Entonces hay que buscar estrategias para atacar cada tipo de corrupción. En el país afuera de esa tenemos corrupciones, múltiples tipos de corrupciones. Entonces hay que plantear un plan, una estrategia adecuada para atacar en cada territorio del sector colombiano la corrupción de cada región. Es decir, si la administración pública en la costa la atacan de siguiente manera y roban, digamos, un ejemplo, en los proyectos de inversión de infraestructura hay que buscar cómo atacar ese tipo de conducta por el estilo de política pública que se está haciendo. Sí, además hay que fortalecer la cultura ciudadana, que la cultura ciudadana en ese tipo nos puede ayudar para que denuncien, para que tengan más control sobre los contratos. Un control social debería incluirse, fortalecer desde el plano y la estrategia para combatir la corrupción, para el plan anticorrupción. Además, algo que cabe rescatar de este plan es que se hizo en algunas regionales, en 6 consultas nacionales, 15 regionales, una participación total de 532 personas, fue transmitido por TV, pero por TV no se sabe cuántas personas lo vieron, cuántas personas interactuaron por vía de redes sociales. Hay que incluir más a las personas. En cuarto lugar, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los principales factores y condiciones que han facilitado la presencia del conflicto y según los efectos sobre la población, qué medidas tomaría usted frente a esto? Bueno, la pregunta acerca de cuáles son los principales factores y condiciones que han facilitado la persistencia del conflicto. Entonces, bueno, desde los años 30 el principal detonante para los conflictos armados en el país y hasta hoy han sido las luchas recurrentes para acceder a la tierra, ¿sí? También pues se vieron transformaciones en los procesos de industrialización en los que se evidencia la creación de cinturones de miserias en las ciudades, y también se fueron permeando revoluciones educativas y cambios culturales, ¿sí? Pues respecto a otros países como los países de la Unión Soviética. Pero lo más importante, creo que lo que más resalta y que ha facilitado es la desigualdad de los ingresos y la enorme pobreza, ¿sí? Esto es un caldo de cultivo en donde se asientan los actores armados y después, sí, donde se asientan los actores armados y por esto se continúa en el conflicto. Entonces, esto viene desde la época del narcotráfico, ¿m? En donde se fortalecen también los grupos criminales. Las medidas que se deben tomar serían cambios profundos en el desarrollo agrario del país, un modelo económico más incluyente, un fortalecimiento del Estado y mejorar la presencia en todo el territorio nacional, un compromiso mayor de la policía como tal y el respeto integral a los derechos humanos, una política pública nueva frente a las drogas ilícitas, y un fortalecimiento de mecanismos de participación democrática, ¿sí? Para que pues sean más incluyentes todas las propuestas. Y mm,
un repudio colectivo a la violencia como recurso para alcanzar el objetivo de cualquier. ¿Cuáles son los principales factores y condiciones que han facilitado la presencia del conflicto? Y según los efectos sobre la población, ¿qué medidas tomaría? Bien, para mí, según el informe de la Comisión Histórica de la Verdad, distintos actores armados y políticos son los que han servido para el sustrato de un desencadenamiento de hechos de violencia en Colombia. Por ejemplo, y más claro, es la cuestión agraria, la debilidad institucional, la desigualdad en los ingresos, la tendencia al uso simultáneo de armas y las urnas y la presencia precaria, en algunas veces casi nula y traumática del Estado en muchas de las regiones y el territorio del país. En Colombia, aparte también siempre ha predominado un modelo de articulación político-partidista con una fundado en una cultura sectaria. Esto quiere decir que siempre hemos estado divididos entre bandos, siempre se ha estado dividido entre liberales y conservadores, y hoy actualmente entre los que apoyan y los que rechazan la izquierda o la derecha. Sin embargo, para mí una de las medidas sería dar un paso más amplio a una formación crítica de los ciudadanos para que ejerzan la vocería y la articulación institucional con los territorios afectados. Aparte, también propondría una restricción a los grandes terratenientes en la tenencia de tierras, establecer un límite de hectáreas para poseer en el país y que se repartan más equitativamente. Gracias. Bueno, para esta pregunta, ¿por qué se ha mantenido el conflicto en Colombia? Creería que por 4 ítems, como lo decía el autor Kleinglied: monopolios rentísticos, distribución de la tierra, distribución del ingreso, y cuarto, malas decisiones y voluntad política. Distribución del ingreso: salario mínimo bajo, menos impuestos a las empresas. Distribución de la tierra: capataces o terratenientes con miles de hectáreas, personas que no tienen donde construir una casa. Desigualdades sociales se arman por esto, personas donde no les llega el colegio, no les llega la luz, no les llega el agua potable. Un ejemplo de eso es el Chocó, la parte del Tumaco, el Atrato. Tenemos que siempre el 80% de las víctimas de esta guerra han sido los civiles, 20% los grupos, pero vemos el nivel de desorganización de esta guerra, una guerra sucia, donde el conflicto por diferentes aspectos económicos se ha mantenido. Mantener una guerra es mantener un negocio firme. Creo que Colombia siempre se ha ido al exterior a tener una mirada del exterior, y el exterior pues es el que le vende las armas para combatir a Colombia. Eso es un negocio que no creo que ellos quieren que se acabe, por más de que digan que están ayudando a terminarlo. Y además por las diferentes causas como el narcotráfico, la minería ilegal. Creo que este tipo de sucesos y este tipo de hechos han mantenido el conflicto en Colombia, además por la ignorancia de los colombianos y por la poca unión de los compatriotas. Se ha visto que prefieren una guerra que abrazarnos entre todos y formar un nuevo país. Muchas gracias.